La lluvia caía como si el cielo se estuviera desmoronando, golpeando el parabrisas con una furia que convertía el mundo en trazos grises. El camino apenas era visible, y aún así, él seguía conduciendo, nudillos tensos sobre el volante, el corazón latiendo con una extraña sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. A lo lejos, entre el caos de la tormenta, una figura apareció de repente, tambaleándose, derrumbándose, desapareciendo bajo el rugido de los faros que pasaban. No pensó, pisó el freno de golpe, y en ese único instante, su vida y la de ella cambiaron para siempre. Antes de continuar, si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en el poder de un acto desinteresado para cambiarlo todo, tómate un momento para dar like a este video, compártelo con alguien que necesite esperanza, comenta tus pensamientos y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Salió corriendo hacia la tormenta, la lluvia empapando su gastada chaqueta en segundos. Ella yacía al borde del camino, pálida e inmóvil, su elegante vestido pegado a su piel, los labios levemente azules. Por un segundo, el miedo lo paralizó. Nunca había visto a alguien así, frágil, sin vida, pero claramente proveniente de un mundo muy diferente al suyo. Se arrodilló junto a ella, temblando ligeramente. No había tiempo para dudar. Su mente volvió al entrenamiento de RCP que había tomado años atrás, un requisito para un trabajo que ya no tenía. Su vida como padre soltero había estado llena de sacrificios, compromisos y agotamiento constante, pero nada lo había preparado para este momento. Buscó su pulso. Era débil, demasiado débil. Su respiración era casi imperceptible. La tormenta rugía a su alrededor como si lo urgiera a actuar más rápido. Y así, sin pensarlo demasiado, sin cuestionar lo que otros pudieran decir o suponer, se inclinó y presionó sus labios contra los de ella, dándole aliento cuando ya no le quedaba ninguno. No fue un beso nacido del romance, fue desesperación, urgencia, un hilo frágil entre la vida y la muerte. Los segundos parecían horas. Entonces, de repente, su cuerpo se sacudió. Un débil golpe de tos escapó de sus labios. El aire volvió a sus pulmones, irregular y tembloroso, pero real. ¡Viva! El alivio lo golpeó con tanta fuerza que casi se desplomó junto a ella. No sabía quién era, no preguntó, solo vio una vida humana que necesitaba ser salvada. La cargó con cuidado hasta su viejo coche, los asientos húmedos y gastados, un contraste absoluto con la elegancia de la mujer que acababa de salvar. Mientras conducía hacia el hospital más cercano, sus pensamientos se desviaron, sin invitación, hacia su hija que esperaba en casa. Tenía solo 7 años, el centro de todo su mundo. La razón por la que trabajaba horas interminables como conductor, a pesar del bajo salario y el cansancio constante. Se preguntó qué pensaría ella si lo viera ahora, empapado, asustado, intentando salvar a una desconocida en medio de una tormenta. En el hospital todo se movió rápidamente. Las enfermeras se la llevaron, los médicos la rodearon, y así, de repente, ella desapareció de sus brazos. Él se quedó allí, dejando caer gotas de lluvia sobre el suelo estéril, sintiéndose extrañamente vacío. Nadie le preguntó su nombre, nadie le dio las gracias, y tras unos minutos de silencio, se giró y salió, porque eso era lo que hacía la gente como él, ayudaban, y luego desaparecían. Pasaron los días. La vida volvió a su ritmo habitual de madrugadas, largos trayectos y noches tranquilas llenas de las risas de su hija y sus propias preocupaciones silenciosas. Las facturas se acumulaban, el trabajo se volvía más difícil, el mundo volvía a sentirse pesado, como si aquella noche no hubiera sido más que un fugaz momento de caos, hasta que llegaron los coches negros. Se detuvieron frente a su pequeño hogar, elegantes y fuera de lugar en la estrecha y polvorienta calle. Los vecinos espiaban por las ventanas. Los rumores se extendieron como la pólvora. Salió con cautela, su hija aferrada a su mano. Del coche bajó una mujer, elegante, serena, pero con unos ojos que llevaban algo más profundo, algo familiar. Era ella, viva, fuerte e inconfundiblemente proveniente de un mundo que él jamás podría alcanzar.
Caminó hacia él lentamente, como si cada paso cargara un peso. Por un momento, ninguno de los dos habló. El aire se sentía denso con todo lo que no se había dicho. Entonces ocurrió algo inesperado. Ella inclinó la cabeza, no levemente, no por cortesía, sino profundamente, con una sinceridad que dejó atónito a todo el que miraba. En ese momento, la línea invisible entre sus mundos se difuminó. Él se sintió incómodo, inseguro. No la había salvado buscando reconocimiento, ni siquiera esperaba volver a verla. Pero la forma en que ella lo miraba no era solo gratitud, era algo más, algo que pronto lo cambiaría todo. Ella regresó al día siguiente y al otro. Al principio fue algo sencillo, trajo regalos para su hija, libros, ropa, cosas que él jamás podría permitirse. Pero no eran los regalos lo que importaba. Era la forma en que se sentaba en su desgastado sofá, escuchando las historias de su hija como si fueran las cosas más importantes del mundo. Era la forma en que su risa fue reemplazando poco a poco el silencio que alguna vez llenó su hogar. Por primera vez en años, él sintió algo desconocido: esperanza. Pero la esperanza, había aprendido, era peligrosa, porque podía arrebatársela. Y pronto la verdad comenzó a develarse. Ella no era solo alguien adinerado, era la heredera de un vasto imperio, un hombre que cargaba poder, influencia y expectativas muy por encima de cualquier cosa que él pudiera imaginar. Su vida estaba controlada, escrutada, planificada hasta el más mínimo detalle, y ahora, por causa de él, todo estaba cambiando. Los medios se enteraron, los titulares se extendieron como la pólvora. Las historias torcieron la verdad, convirtiendo un momento de urgencia para salvar una vida en algo escandaloso. Fotos de él, de su hogar, de su hija. De repente su vida privada quedó expuesta ante el mundo. La gente juzgó, se burló, cuestionó sus intenciones. Un padre soltero y pobre salvando a una heredera millonaria. Para ellos no era una historia de valentía, era una historia de sospecha. Intentó alejarse por el bien de su hija, por su propia dignidad. Él no pertenecía a su mundo y lo sabía. Pero ella se negó a dejarlo desaparecer porque, por primera vez en su vida, había conocido a alguien a quien no le importaba su riqueza, su estatus ni su nombre. Él la había visto en su momento más vulnerable y aún así había elegido salvarla. La presión creció. Su familia intervino. Sus asesores la advirtieron. La distancia entre sus mundos se convirtió en un muro, alto e infranqueable. Y aún así, ella seguía volviendo. No porque necesitara ser salvada, sino porque en algún punto del camino había encontrado algo que nunca supo que le faltaba. Un lugar donde simplemente podía ser humana. Pasó el tiempo y lentamente algo hermoso comenzó a tomar forma. No un cuento de hadas, sino algo real. Él permaneció cauteloso, anclado por las responsabilidades que cargaba. Ella permaneció firme, guiada por un corazón que se negaba a seguir las reglas escritas para ella. Y en los momentos tranquilos, lejos del ruido del mundo, construyeron algo frágil pero poderoso: confianza. Pero la vida tiene una forma de poner a prueba incluso los lazos más fuertes. Una tarde, todo se derrumbó de golpe. Un escándalo estalló dentro del imperio familiar de ella, amenazando todo lo que habían construido. Los inversores entraron en pánico, los medios intensificaron su escrutinio, y de repente, ella fue arrastrada de vuelta a un mundo que exigía toda su atención. Un mundo donde no había lugar para él. Desapareció. Los días se convirtieron en semanas. El silencio reemplazó la conexión que habían cultivado. Él se dijo que era lo mejor, que esto era inevitable, pero eso no hacía el vacío más fácil de soportar. Entonces una noche, alguien llamó a su puerta. La abrió y la encontró allí de pie, no como la serena heredera que el mundo conocía, sino como la mujer que había salvado aquella noche, cansada, vulnerable, pero decidida.
y en sus ojos vio la misma verdad que él había intentado ignorar. Algunas conexiones no entienden de riqueza, de estatus ni de expectativas. Simplemente existen. Si esta historia te ha tocado el corazón hasta aquí, tómate un momento para dar like al video, compártelo con alguien que crea en el amor más allá de las diferencias y suscríbete para más historias emotivas que nos recuerdan lo que verdaderamente importa. Ella entró y sin palabras todo quedó claro. Quizás el mundo nunca los aceptara del todo. Habría desafíos, juicios y sacrificios, pero por primera vez ambos comprendieron algo más profundo que el miedo, que a veces los momentos más inesperados, los que nacen en el caos y la desesperación, en una tormenta que parece el fin, son precisamente los momentos que le dan a la vida un nuevo comienzo. Antes de llegar al final, hay una petición especial. Comenta abajo la palabra esperanza si crees que un acto de bondad puede verdaderamente cambiar una vida para siempre, porque al final de eso se trataba siempre esta historia, no de riqueza ni de estatus, sino de un único momento en que una persona eligió importarle el otro, y esa elección creó una ola que ninguno de los dos podría haber imaginado. A medida que las nubes de tormenta de su pasado se fueron despejando lentamente, estuvieron juntos, no como un conductor y una heredera millonaria, sino como dos almas que se habían encontrado de la manera más improbable, y por una vez el futuro no se sentía incierto, se sentía posible. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la bondad todavía existe en este mundo, no olvides dar like, comentar y compartir tus pensamientos. Tu apoyo ayuda a mantener vivas historias como esta porque a veces todo lo que se necesita es un momento, un aliento, un beso inesperado para salvar una vida y cambiarlo todo para siempre.